Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de cómo se está intentando solucionar uno de los mayores dolores de cabeza del mundo cripto, la experiencia de usuario. Es un viaje que empieza con una solución súper ingeniosa, pero con fallos, hasta llegar a un nuevo estándar que, ojo, podría cambiarlo absolutamente todo. A ver, ¿a quién no le ha pasado algo parecido? Es esa frustración universal en cripto, ¿de verdad? Se tiene el dinero que se quiere enviar, los USDC, los USDT, lo que sea. Pero, sorpresa, no se puede mover. ¿Por qué? Porque falta ese pellizquito del token nativo de la red para pagar el famoso gas. Es un auténtico muro que ha dejado a muchísimos novatos pensando, ¿pero esto qué es? Entonces, vayamos a la raíz del asunto. ¿Por qué nos fastidia tanto esta dependencia de un segundo token para pagar las comisiones? No es solo una pequeña molestia, ¿eh? No, es una barrera de entrada gigantesca para que esto llegue a todo el mundo. Y claro, es precisamente este problemón el que ha puesto en marcha toda una evolución tecnológica para solucionarlo. Venga, vamos a ponerle nombre al problema. Todo se reduce básicamente a una dependencia muy estricta. Para usar la red de Ethereum, o cualquiera que se le parezca, las comisiones de las transacciones, lo que llamamos gas, se tienen que pagar sí o sí en su token nativo, en este caso en Ether, en ETH. Y aquí está el meollo de todo el asunto. Imaginemos por un momento ir a pagar un café con tarjeta y que nos digan, un momento, para usar nuestra red de pago, primero tiene que comprar una acción de nuestra empresa. No tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Pues en el mundo cripto pasa exactamente eso. Para usar dólares digitales como USDC se necesita tener ETH. Y esto, seamos sinceros, crea una experiencia de usuario horrible. Vale, ¿y qué se hizo para arreglar esto? Pues aquí entra el primer gran intento, las metatransacciones. La comunidad parió una idea que era simple pero muy potente. La pregunta era, oye, ¿y si otra persona pudiera pagar las comisiones de gas por el usuario? Así es como empezó todo. El estándar que puso esto en papel fue el ERC2771, que introdujo a una figura nueva, el relayer. Pensemos en el relayer como un intermediario, ¿vale? Alguien que pila la intención de la transacción, firmada por el usuario por supuesto, y la manda a la red pagando el gas de su propio bolsillo. A cambio, podía cobrar una pequeña comisión en el mismo token, o una empresa podía patrocinar la transacción para captar clientes. Una buena jugada en principio. El proceso era súper ingenioso, la verdad, y funcionaba en 4 pasitos. Primero, el usuario firma su transacción, pero ojo, fuera de la cadena. Segundo, un gas relay coge esa firma, la mete en una transacción de verdad y paga el gas. Tercero, un contrato especial, un Trusted Forwarder, se asegura de que la firma es auténtica. Y por último, el contrato de destino ejecuta la orden como si la hubiera mandado el usuario original. ¿A que suena genial? Pues sí, pero tenía un talón de Aquiles bastante gordo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Y un poco chunga. Porque esta solución, que parecía la panacea, pues resulta que escondía una vulnerabilidad muy peligrosa. Y lo peor es que nadie se dio cuenta durante un buen tiempo. El fallo no estaba en el ERC2771 en sí mismo. El problema era una combinación. Una mezcla explosiva con otra función súper común en los contratos inteligentes. Y esta combinación, sin que nadie se lo oliera, era una puerta abierta de par en par para un ataque de suplantación de identidad. Casi nada. Quien dio la voz de alarma fue OpenZeppelin, que son unos cracks en seguridad. Descubrieron que si un contrato usaba a la vez el estándar de metatransacciones, el ERC271, y también la función multicall, que básicamente sirve para hacer varias cosas en una sola transacción, un atacante podía colársela al contrato. Podía engañarle por hacerle creer que una orden maliciosa venía del usuario bueno cuando en realidad venía de él. Y que nadie piense que esto era solo una teoría de laboratorio, ¿eh? Para nada. Se vieron ataques reales que explotaban este agujero de seguridad. De hecho, hay un caso documentado en el que un atacante se llevó por la cara casi 85 ETH. O sea, el riesgo era real y el dinero que se perdió también. El ataque era muy sutil, pero súper efectivo. El atacante creaba una transacción multicall especial, a medida, y dentro manipulaba los datos para que la función que identifica quién manda la orden, la Andes Messenger isCall, devolviera su propia dirección en vez de la del pobre usuario. Era literalmente como si el atacante se pusiera una máscara con la cara de la víctima y se pusiera a firmar cosas en su nombre. Claro, después de este susto con el ERC2771, quedó clarísimo que hacía falta algo mucho más sólido, más seguro. Y aquí es donde entra el héroe de esta historia, la abstracción de cuentas, o Account Abstraction. Su nombre en clave oficial ERC4337. Y la idea que trae el ERC4337 es una auténtica revolución. En lugar de las cuentas de toda la vida, controladas por una clave privada y ya está, esto permite que cada monedero sea en sí mismo un contrato inteligente, un monedero programable.
Y lo mejor de todo es que consigue esto sin tocar el núcleo de Ethereum, lo cual facilita muchísimo su adopción. Este nuevo sistema es mucho más seguro y descentralizado. Primero, el monedero inteligente crea una User Operation, que es como decir, esta es mi intención. Segundo, entran los bundlers, que son como mensajeros que recogen un montón de estas operaciones y las empaquetan. Tercero, y esto es clave, todo pasa por un único contrato global llamado Entry Point. Pensemos en él como el portero de una discoteca. Y cuarto, los paymasters pueden pagar el gas, pero esta vez con reglas mucho más seguras y programables. Vale, entonces, ¿por qué este nuevo estándar es muchísimo mejor? ¿Cuál es la gran diferencia? Pues no es una pequeña mejora, ¿eh? Es un cambio de paradigma total. Vamos a ver las ventajas clave, una por una. Es que si los ponemos cara a cara, la diferencia es brutal. Con las metatransacciones había que modificar cada contrato. Con la abstracción de cuentas, nada. No hace falta tocar nada. Luego, la descentralización. Antes se dependía de relayers centralizados. Ahora, con los bundlers, tenemos un mercado abierto. La seguridad. Bueno, pasamos de un sistema vulnerable a uno súper robusto. Y quizá lo más importante, se acaba eso de estar atado a un proveedor, a su software. Ahora el sistema es estándar. Así que, resumiendo, el punto clave es este. La abstracción de cuentas crea un sistema abierto y estándar para todo el mundo. Los desarrolladores no tienen que volverse locos adaptando sus contratos. Los usuarios pueden cambiar de un servicio a otro sin problemas y, en general, todo el ecosistema se vuelve más descentralizado y seguro. Vamos, que es una victoria por goleada. Y con todo esto sobre la mesa, entramos en el futuro. Porque claro, con este nuevo estándar, la idea que tenemos de lo que es un monedero está cambiando radicalmente. Ya no es simplemente un sitio donde guardar las claves, se convierte en un agente inteligente, programable que gestiona nuestros activos. Pero a ver, seamos honestos. Toda esta flexibilidad tiene un coste, al menos de momento. Una transacción con abstracción de cuentas consume más gas, es más cara que una de las de toda la vida. En el mejor de los casos, casi el doble. Pero es un sobrecoste que mucha gente cree que merece la pena pagar. ¿Por qué? Por la brutal mejora en seguridad y en experiencia de usuario. Y además, se espera que con el tiempo esto se vaya optimizando. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una para darle vueltas a la cabeza. Si un monedero puede recuperar una cuenta si se pierde la clave, o exigir 2 firmas para mover mucho dinero, o incluso pagar facturas automáticamente, la pregunta es, ¿sigue siendo solo un monedero? ¿O estamos viendo en directo el nacimiento de una cuenta bancaria personal, programable y soberana en Internet? El futuro que se abre es cuanto menos fascinante.